Señores, vamos al debate. Tenemos un montón de invitados. Está Agustina Propato, diputada, bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, Bien. estamos. Bueno, está el economista Gustavo Lázari. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Sos liberal, libertario? ¿Cómo te definís? Liberal clásico. Liberal clásico, perfecto. Y está Eduardo Beliboni, que es de izquierda clásico. Marxista clásico. Marxista clásico. Acá te traje en defensa del marxismo para que después te lo regalo. Que escribí acá, así que te lo dejo. Bueno, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, Eduardo, quiero empezar con vos porque ha anunciado la unidad piquetera una movilización muy fuerte. Sí, estamos organizando desde hace varias semanas, luego del enorme acampe que hubo, una marcha federal. Queremos traer desde una punta a la otra del país, está habiendo asambleas, vamos a viajar, los dirigentes de la unidad piquetera, desde La Quiaca hasta Ushuaia va a haber movilizaciones y va a haber caravanas que se van a concentrar aquí en Capital entre el 10, el 11 y el 12 en un plan de lucha que es la continuidad del acampe que veníamos haciendo. Bueno, pero ¿cuánto tiempo van a estar en Capital concretamente? ¿Y va a ser El 12, corte, acampe o qué? No, el 12 es la llegada de las delegaciones de los distintos puntos de todo el país y ahí nos concentramos en la Plaza de Mayo donde vamos a hacer un acto. ¿Lo invitó Delía? No, Delía no. Hace mucho tiempo que no organiza un movimiento. Después de la pelea que tuviste. Ni un después de la campeonato, otra noche, ni un campeonato difícil. de fútbol lo organiza. Así que, Difícil que lo invite Delía. nosotros luchamos con todos los que quieren luchar. Delía hace mucho que no lucha. Claro. Así que... ¿Y usted por qué lucha? Déjame les digo el programa completo. repasar un poquito. Quiero que nos dé un poquito su opinión, Gustavo Lázari. ¿Estuviste escuchando lo que se habló del Día del Trabajador? La gente, no sé si vos tenés ese mismo discurso de que hay, no sé, 6 o 9 millones de personas que laburan y todos los demás están colgados de esos. No, yo el discurso que tengo es que la Argentina está inviable para generar la cantidad de impuestos de trabajo que necesitamos. Esto es por una carga impositiva brutal de 165 impuestos y equipos de gobierno que lo único que hacen es pensar el 166. Es como que hay una competencia a ver quién hace Pero una macana más 165 grande. impuestos acá, nosotros lo hemos charlado hace rato, no son 165 No, impuestos. Porque sí, depende de tu actividad. No existe nadie que le quepan los 165 impuestos. Es tramposo eso. No es nada tramposo. El estudio, cero tramposo. El estudio del IARAF habla de 165 impuestos. Que no se le aplican a todos. No, por supuesto. Para cada empresa el promedio es de 42 impuestos. Vos sos economista, una Yo tasa soy economista es un y tengo una pyme y te puedo asegurar que hay un vencimiento por día hábil, macho. Pero Gustavo, una tasa es un impuesto. ¿Una tasa es un impuesto? A mí en la Facultad de Derecho me enseñaron que no. Me bochan si No, digo que una bueno, tasa es un andá a impuesto. revisar la Facultad de Derecho porque cuando la tasa no tiene prestación es un impuesto. Cuando la multa, pero ninguna tiene cuando todo prestaciones. está multado, cuando este es el país de las multas, también es un impuesto. Porque Alberti decía, cuando todo está prohibido, la multa es un impuesto. Cuando la tasa no tiene prestación, es un impuesto. Porque la tasa de seguridad y higiene se llama tasa de seguridad y higiene. Andá a preguntarle a cualquier municipio qué brinda la tasa de seguridad y higiene. Nada. Mete la cabeza del inspector en las ventanitas de los tipos pobres que tratan de sobrevivir, ahora lo llaman economía popular, que tratan de sobrevivir en la marginalidad porque no les queda otra, meten la cabeza y dicen, che, tenés 10 metros cuadrados, me tenés que pagar tanto. ¿Le corre a la reta eso? Eso es por supuesto. Enorme impostero la reta. No, digo, pero por la duda. Pregunto, no, qué sé yo, no hace cosas que sea solamente pero el gobierno. no me cante la falta con una sota, campeón. Enorme impostero la reta. Y la reta es la ciudad de las multas. Y la reta también tiene un sistema absolutamente voraz en el peor impuesto que rige transversalmente toda la Argentina, que es ingresos brutos. No, que porque hoy está justo por el cambio, ¿no? Digo, y pero ¿qué tiene que ver? pero son de derecha, ¿o no? Bueno, no sé qué es la derecha y la izquierda, no. No, él no es de... Vos no sos de Voto por el Cambio. Yo soy... Tampoco sos de Milei, ¿no es cierto? Para. Primero, soy hincha de Chicago, ganamos 4-0 a Santa Marina, vamos a empezar por ahí. Está muy bien, está muy bien. De ahí mi afonía y eso es lo que me identifica. Pero con Milei no estás. Yo no estoy personalmente con Milei, pero hay un tema no menor. Hay un dicho que dice, más poderosa que la fuerza de los ejércitos es una idea cuando le ha llegado su turno. Y la idea liberal ha llegado a su turno. Con todos los personajes que vos nombraste y le tiraste palos, con todo respeto, porque tenés todo el derecho del mundo, con José Luis Esper, con Ricardo López Murphy, con Javier Milei, pero también con Roberto Kachanovsky, también con Diego Giacomini. Porque acá están todos peleados entre ustedes. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? La generación de 80 también estaba todo peleado y hizo un milagro económico extraordinario en la República Argentina. O los peronistas no están todos peleados. Pues, el día de la lealtad lo festejan a los tiros. ¿No estamos hablando en serio? O sea, pero Pablo, perdona. Aludió a los peronistas, creo que Agustina también de su opinión.
sobre esto que estamos Cuestión de privilegio porque me sentí aludida. Dale. Bueno, en realidad acá dos escuelas clásicas como se definieron y nosotros los peronistas no somos ni yanquis ni marxistas, somos la tercera posición y la verdad que lo que creemos es que tenemos que hablar de una Argentina que tiene un único diagnóstico. Un diagnóstico preocupante. Estamos recientemente atravesando, un 1 de mayo que ha sido un día de recogimiento, un día en donde todos nos tenemos que llamar a la reflexión. Creo que el mundo está en una nueva reorganización, la recesión económica que generó la pandemia y nosotros además veníamos del macrismo, de un modelo neoliberal que fracasó absolutamente, rotundamente. Y acá estamos hablando, creo, desde las tres patas de un mismo diagnóstico, una necesidad imperiosa que hay en la Argentina de generar trabajo, de poner realmente los recursos al servicio de la producción y, por supuesto, volver a discutir lo que es la participación del trabajador en la renta nacional, ¿no? Recién escuchaba algunas definiciones, por ejemplo, de Patricia Burrich, no me llamaba la atención cuando hablaba de flexibilización laboral, de la necesidad de flexibilizar el régimen laboral, porque en realidad ha sido coherente con toda su historia. Patricia ha sido, una persona totalmente caracterizada por su famoso recorte o ajuste a los jubilados, ha sido parte de un gobierno como fue el de Mauricio Macri, que en realidad dio inicio, de hecho, a la flexibilización laboral, porque cuando esto fue reciente, por ahí algunos se olvidaron, pero durante el macrismo, la verdad que la mayoría de los argentinos vivían con miedo de perder el trabajo. Ese miedo al perder el trabajo es el principio de una real flexibilización laboral. La verdad es que hoy tenemos una necesidad de, me parece también, más allá de las distintas posiciones, de converger en una posición para que nos lleve a la Argentina a volver a un sendero de la producción, del trabajo y la recuperación de salario, fundamentalmente. Pablo, quería que tener un contrapunto, porque Alberdi en su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina habla justamente que la libertad es la fuente de riqueza, ¿no? Ahora, yo te haría la pregunta al revés. En el liberalismo actual no existe esa libertad, porque si hay monopolios, no hay libertad de competencia. Y hoy gran parte de nuestra Argentina y gran parte de los países periféricos tienen estructuras monopólicas. Y a mí me parece muy curioso porque ellos siempre se quejan de los impuestos como si los impuestos fueran algo en general. En realidad no están en contra de los impuestos, están en contra de los impuestos hacia los más ricos. Siempre están en contra del impuesto hacia el 1%, porque cuando es para el 99% nunca dicen nada. Se hace, por ejemplo, la renta inesperada, es algo que afecta a 100 empresas nada más, no es que está afectando a todo el mundo. Cuando se hizo el impuesto a la fortuna en el Congreso, que lo impulsaban Máximo y Heller, también era algo que afectaba solo a un puñado. Eso, tanto como el proyecto ahora de Alberto, están hablando de pequeñas minorías. Ahora, entonces me parece que es muy curioso ese liberalismo de que el Estado no quiere que intervenga. Te cierro con esto, Pablo, para algunas cosas. Ahora, cuando el Estado interviene para financiar a las multinacionales, para subsidiar, cuando las papas quemaron en la pandemia, fueron todos los liberales a golpearle la puerta al Estado a pedirle subsidios. Pero hay otro tema. Todo lo reducen a bajar impuestos, igual la economía va a volar, van a llegar inversiones, todo. Y la verdad es que Macri bajó algunos impuestos y la economía fue un desastre, fue una porquería total. Entonces, ¿cómo se explica que esa es la gran maravilla? Bueno, Macri, perdón, ¿no? En realidad prometió, por ejemplo, que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores y no logró hacerlo. La verdad que yo no recuerdo cuáles impuestos sacó Macri, pero su plan económico hizo que la mayoría de los argentinos abandonaran ese proyecto que fue tan atractivo porque transversalmente destrozó todos los sectores de la República Argentina. Ahora, coincido plenamente en este diagnóstico, ¿no? Yo creo que el gran problema de la Argentina hoy son las estructuras concentradas económicas. Y creo que hoy la estructura concentrada económica del sector de la industria alimentaria es lo que más golpea el bolsillo de los trabajadores. A ver, Gustavo, ¿hay monopolios o no hay monopolios? Primero que me encanta que hablan de monopolios en plural. Monopolios, un solo vendedor. Hablen de uno solo, muchachos. No, monopolios de las en ramas, actividades. Puede ser en rama de alimentos, no, Gustavo, pero esa como- chicana no es digna de un economista. Hay un mito. Monopolios hay un mito. Yo le digo, muchachos, son las 9:30 de la noche, llamemos al psicólogo. Hay un mito que es... Hay un mito que es los monopolios, los grupos concentrados. No existen. Perdón, un mito. que no. Che, perdón, la Un mito revista de- Forbes. las estructuras concentradas en Argentina son una Si me dejamos realidad. pensar, La revista Por Forbes, que es la supuesto que revista no. que lee el mainstream Por de supuesto que economía, no. La industria acaba de alimentaria- decir que en la pandemia la revista Forbes y Bueno, está Times, bien. que yo sepa no son ni de izquierda clásica ni peronista, acaban de decir que en la pandemia
Los más ricos, ese 1% que yo te decía, creció 2/3 su patrimonio y concentró la riqueza. Por lo tanto, los monopolios lo dicen hasta el propio mainstream económico de la escuela liberal. Que digan lo que quieran, yo te digo. Pero si vos defendés la escuela liberal clásica, defendela con argumento. Primero. En materia alimenticia no hay monopolio. Esto no es ninguna discusión. ¿Cómo por supuesto que no? Yo pertenezco a la industria alimenticia, en mi rubro somos 300 compitiendo. En el rubro de queso hay 900 tipos compitiendo. Que haya marcas líderes, en todo el lugar del mundo hay marcas líderes. ¿En venta de leche cuántos hay? ¿Te molesta? ¿En venta de leche cuántos hay? Un montón. Fíjate las marcas que hay. Por supuesto, pasa que vos sos un supermercado que no solo. Andás a recorrer los barrios, un montón. No, ahora te voy a decir algo. ¿Te molestan los monopolios? ¿Te molestan las marcas que vos estás pensando? Abrí la economía, ¿sabés por qué me molestan? Esas empresas gigantes que vos ves acá que se comen los chicos crudos, perdón, que quieren, este es el resultado de la apertura de la quieren que los economía, chicos se empobrezcan, de la autorregulación todo eso del que tenemos en la mercado. cabeza, ¿no? Porque somos malos y queremos que el argentino la pase mal, entonces en la Argentina solo aumentamos los precios. Garcas, garcas que es distinto. Malo no, garcas. Llegamos todos los días a 280.000 ¿Sabés cuál es la puntos de diferencia venta. entre malo y Hacelo garca? con el Estado. ¿Sabés cuál es la Hacelo diferencia? con el Estado. Pero, Gustavo, Hacelo con el Estado. ¿sabés cuál es la diferencia? Hacelo con el Estado. Bueno, 280.000 puntos de Pero venta. perdón, todos los días a la vos mañana. querés abrirle... Macri abrió bastante la economía y destruyó... Tenés un problema. Pero, Gustavo, ¿vas a escuchar o no? Necesitas relajarte. ¿Solo vas a hablar vos? ¿No vas a escuchar? Necesitas relajarte y decir Cuando cualquier cosa. Macri abrió en muchos rubros, reventó las industrias que se dedicaban a esos rubros, ¿ok? Y la gente se quedó sin laburar. ¿Te enteraste de eso o no? ¿O no pasó eso? No, estaba en Colombia con Guzmán. Y entonces, mirá, ¿pero qué respuesta das a eso? Yo te voy a decir una cosa. Primero, Macri no bajó ningún impuesto. Porque bajar Sí, impuestos... bajó algunos impuestos. Sacó la retención al campo. Bajar impuestos es bajar. ¿Bajó las retenciones o no? Bajar impuestos es bajar impuestos. Sacó la retención al campo. ¿A la soja la bajó? No. Redujo dos retenciones y bajó. Y el campo aumentó la producción 40%. Mirá si rinde la baja de impuestos. 40% en 4 años. Aumentó Sí, pero los precios siguieron aumentando. Primero, hubo más producción, antes que pero nada, los precios siguieron aumentando. ¿te molestan los precios de los alimentos? El 45% de los precios de alimentos son impuestos. Vamos a empezar por el gran valor agregado, entre comillas, que es el Estado en los impuestos. O sea, que se coló en todo. Nosotros llegamos a la mitad de los precios que vos ves en góndola, llegamos a 280.000 puntos de venta todas las mañanitas. Hacelo con los chicos de la cámpora eso. El yogur te lo llevan a Misiones. Te dijo que la cámpora quiere... Porque no podés reemplazar el sector privado, hermano. No podés. Que el te mercado molesta el sector quiere privado. reemplazar el sector ¿Te privado? duele el sector privado? No lo podés reemplazar. Perdón, Gustavo. Es el mejor Gustavo, sistema. ¿con quién te al pensás revés. que estás hablando? Nadie quiere reemplazar el sector No, pero privado. te empezás a cacarear con los monopolios, con los no monopolios. Y eso es toda una sanata que termina en impuestos para los ricos, después para los menos ricos, para los más pobres, y lo terminan los cartoneros. ¿Sabes por qué te digo? Porque el impuesto de la ganancia empezó en el año 1932 para los ultraoligarcas. Y le dijeron a los pobres, quédate tranquilo, negro, que con vos no es. Con vos te juro que no es. Y hoy lo paga la cuarta categoría. Y la señora diputada se queja con mucha razón que el gobierno de Macri no eliminó ese impuesto. Ese impuesto no puede ser, porque el salario no es una ganancia. Prometió que lo iba a eliminar y no lo eliminó. Perdón, ahí si vos sos economista, vos sabés que el impuesto a la ganancia no es a la ganancia, es a los ingresos. Me parece que vos tendrías que saber Los eso, trabajadores no pueden pagar ese sé, impuesto, tenemos, los economistas trabajadores liberales no pueden pagar tienen ese todo impuesto, dado vuelta. Es un impuesto a los ingresos. Podemos discutir qué ingreso. Están locos. El impuesto a la ganancia es un impuesto a los ingresos. Sí, y en este gobierno se redujo y 1 millón de trabajadores. Cintia, que no habló En este gobierno se hizo la ley por la cual 1 millón de trabajadores ya no pagan impuestos a la ganancia. Y yo haría el análisis contrafáctico al que haces vos. Te pregunto yo a vos, el mercado, ¿puede vivir sin el Estado? Por supuesto que bueno, no. no parece, decime, Por supuesto porque en que todos no. los lugares Soy liberal el mercado... Bueno, entonces vos sos liberal cuando te conviene. Sos liberal contra el Estado. Pero después cuando el Estado pone sumas millonarias en cualquier parte del mundo para financiar al sector privado en nombre de los emprendimientos, ahí está bien. No, es un liberalismo selectivo el tuyo. Sosa, tu nombre, perdóname. El Estado nunca pone ninguna plata. ¿Cómo el que Estado no pone tiene dos ninguna plata? manos, Si el una Estado para viene y recibir financia, y le la da un otra para subsidio a una dar. empresa Cuando pone para que es porque la sacó de salga, no algún le está dando lado. una plata, sí. El Estado no crea plata, muchachos. Sino Gutenberg inventó la imprenta para que leamos, no para que inventemos plata. La plata no se inventa, no se imprime. ¿Ok? Entonces, la idea de la imprenta era para hacer libros, no para hacer dinero. La riqueza pero no se imprime, ¿de dónde la se riqueza financia produce. el Estado, Gustavo? ¿Querés producirla? De los impuestos que equitativamente tiene ¿Y que alguien sobre está la negando población. eso? ¿Alguien está negando eso? Pero lo que te digo No es... explique, no nos trate de tarado porque No te no trato de somos tarado. tarados. No, pero pido, por favor. me está diciendo que el No Estado nos trate de crea... bobo porque no somos. Bueno, no. Ahora no te me hagas el ofendido. Pero si me decís que el Estado te regala plata y la crea de la nada, te digo, no, campeón, no la crea de la nada, pues la riqueza se produce, hay que sacársela una para dársela a otra. Bueno, Cintia, para que Cintia quería hablar y después vamos. Cintia, por favor.
No lo conozco, no lo conocía, Lázari. ¿Cómo le va? Un gusto, buenas noches. Respetaba profundamente a su mamá, Lita de Lázari. Lo escuché atentamente porque... ¿Sos el hijo de Lita de Lázari? El hijo de Lita, grande Lita. ¿En serio? Sí. Estaba en la casa de tu mamá, me ha cocinado tu mamá en su casa. genia. Una genia total. Genia total. Hay que cocinar hijo. Bueno, Una genia. entonces, escuchándolo, solamente voy a tomar una frase que usted mismo dijo. Dice, vas al supermercado y encontrás un solo producto. Ahí está la concentración y la cartelización. Si yo tuviera una pyme, no sé usted, pero si yo tuviera una pyme, necesitaría profundamente del Estado para que en la góndola de los supermercados no haya un solo producto. Ese ejemplo es el que desbarata el planteo de la libertad de la economía, etcétera. A ver, es una falacia. ¿Me permitís? Digo, ahora termino la idea y te permito. Te permito, como quieras que te llame. Es una falacia, porque ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos descubriendo la cartelización de la economía? Ahora, lo que no discutimos acá es que todas esas empresas, grandes empresas, fueron a cobrar los ATP cuando necesitaron del Estado. El Estado en pandemia ayudó a todos los contribuyentes. Las enormes empresas de este país cobraron el ATP. En ese momento no escuché decir, yo no necesito del Estado, ¿no? Estaban ahí, lo cobraron y por suerte pudieron pagar el sueldo a sus empleados. Así que saquémonos la careta y cortemos con la falacia de que el Estado no se necesita, etcétera, por favor. ¿Y Eduardo? Mira, primero la Argentina no tiene un problema impositivo. Es falso. Es una discusión absolutamente falsa. Y si hay un problema impositivo, el impuesto más regresivo que hay es el IVA, no los impuestos al capital. De ninguna manera tiene nada que ver con eso. Pero ese no es el problema que tenemos. El problema que tiene la Argentina es un problema de desarrollo. Pero déjame volver a un paso anterior. Ni yanquis ni marxistas, para tomar lo que dijo la diputada, no, muy yanquis. Cristina se entrevistó, no una, 2 veces con el embajador norteamericano en el último mes. Era necesario 2 veces. Pero además se entrevistó con la jefa del ejército norteamericano. Oh. No, la jefa del ¿Qué Comando problema? Del Comando ¿Qué Sur. problema, Beliboni? ¿Qué problema? Si usted, ¿Pero con quién quiere que se entreviste la vicepresidenta de la Nación? Déjeme terminar la ¿Qué idea. problema, Dios Para usted mío? no es un problema. Para mí entrevistarse ¿Qué con la drama? jefa del ejército, imperialista, masacrador de pueblos, es un problema. Sobre todo si no le menciona que está trabajando con la OTAN para destruir los pueblos en Ucrania. No. Como parte de una ofensiva de la OTAN que está destruyendo Pero para pueblos Eduardo, estamos hablando en del bolsillo Ucrania. de la gente. No, Vamos a como bajar un dicen, poco a ni tierra, yanqui porque- ni marxista, digo, no, falso. Muy yanquis. Lo mandó a Guado de Pedro, que se ve que no tenía otra cosa que hacer, a entrevistarse en Israel con el agente del imperialismo en Medio Oriente. Eso Fue no una es misión ser comercial. pro-yanqui. ¿Qué misión comercial? comercial. Vos no te Que reunís, además fue brillante. vos no te reunís ¿A con, dónde tiene con- que ir? con ¿A- el- con tiene el que ir a gobierno Irán? ¿A dónde israelí tiene que y ir? ¿A no Cuba? tiene nada que Ah, ver. Cuba tiene no que ir. tiene nada Sí, que la ver. verdad que Bueno, el si único no lugar son tiene ni que ir a yanqui ni Cuba. marxista, Pero, perdón, tendría que ir al estamos otro hablando, lado. estamos hablando del bolsillo de Ahora, la gente. volvemos, Hay que decir algo, Porque Eduardo, Vamos a tierra. hay que decir algo. ¿Cómo me, Hay que decir me- algo. Solo a como me Cuba. colocaron No en fue, el medio yo de creo, yanqui y Eduardo. marxista? Digo, no, muy yanquis. Eduardo, Muy hay que decir algo, no fue a Inclusive ningún muy, lado. muy mamarrachesco, porque hace unos días había estado Alberto Fernández en Rusia diciéndole que Argentina era la puerta para Rusia Pero Eduardo, más abierta te me que fuiste podía a haber. cualquier lado. Hablemos Está de bien. lo que está Bueno, pasando no. acá, por favor. Está bien. Refirieron a la Y el ideología. presidente tiene ni que yanqui ni decir marxista. eso. Haga Cuando un va a un pasado, país tiene que decir haga eso. un pasaje por ese Tiene que lugar decir eso, con la está bien lo que interrupción diga. que no interrumpe Y yo- a nadie, pero Para que lo han dejarlo puesto acá terminar. para interrumpirme a mí. Terminemos porque- Pero La si tengo no, re te clara. tengo que escuchar. Desde la época de Kraft, que interrumpía, de la época de la lucha de Lindo Kraft. lo Eduardo, tuyo. pará. Tenemos Estaría una invitada. bueno Era el recordarlo. cronista, era el cronista de Bernie en aquella bueno, época. estaría bueno Lo de tengo re recordarlo. claro. Estaría Para, bueno para, Lo tenemos recordarlo de registrado Kraft. en el movimiento Estaría muy popular bueno con el recordarlo. cronista de Te pido, Bernie. por favor, pará, Esa Néstor. delincuencia Te que pido, por metieron favor. dentro de Hace Kraft. rato que favor. estás en Tendrían eso. que estar en cana Che, che, ustedes. Hace rato, Hágame ¿viste? Ahí caso. está, ahí te salió. Si no Ahí me te haces salió. caso, Néstor. Ahí le Si salió, no ahí me le haces salió. caso, no puedo. Obvio. Ahí le Néstor, salió, ahí le Néstor, salió. si no me Tenemos que haces estar caso, en no cana, puedo- dice el no puedo señor, conducir el programa. porque lo Bueno. denunciamos como un agente de Bernie vos en sos la el, Panamericana contra de la Kraft. casa. Por favor, Por eso, Eduardo. gracias, le agradezco. Si van a hablar... Termino lo Pará, siguiente. no, si no mando la tanda, ¿eh? No, termino si lo no, siguiente. si no van a respetar, la verdad, No, hoy yo no es lo un día respeté fácil. al señor. Te pido, El por señor favor, me- estoy me pidiendo que se agredió. callen hace 2 horas. Es dueño de y la no puedo. casa. Siempre se agarra Silencio, por conmigo. favor, Yo cuando hagan voy a una casa un respeto minuto, a la Eduardo, administración. Eduardo, para Muy un poco. brevemente. Para En un poco, Argentina- no, para un Ah, poco. perdón, Yo perdón. doy la palabra. Está bien, creí que estaba Te hablando pido, yo.
por favor. Está bien. ¿Podemos ordenarnos? Estoy en el uso de la Si no se palabra. entiende un carajo de nada. Bárbaro. Te lo Ningún pido, por problema. favor. A mí sí. Bueno, Está bien. listo, Dile entonces que aflojá. forma parte de Y la vos casa. tampoco, vos ayudá Yo no que sos dije de la nada. casa. Yo no No, dije la nada. verdad que estuviste muy mal. No dije nada. Tenemos una invitada que es Delfina Wagner, que trabaja con el partido de Javier Milei, y queríamos invitar, ¿sí o no? No. Ah, perdona. Entonces, bueno, dale, contá que vos, bueno, ¿cómo es la cosa? Contanos. Bueno, mi nombre es Delfina Mesa Wagner. Muchas gracias por la posibilidad de hablar acá con todos ustedes. Yo tengo 18 años, soy comunicadora independiente, no participo en ningún partido. Tampoco trabajo, por supuesto, mi único ingreso viene de mi actividad de comunicación. ¿Que la haces dónde? Por ahora el canal 22 es un canal web. Ujú. Simplemente eso, yo no estoy, si bien puedo tener alguna... ¿Pero sos de ideas liberales y demás? Mira, yo me siento por afuera de ese esquema tradicional de ver la política. Creo en los mercados libres, también me gusta mucho el patriotismo, reivindico la cuestión, todo lo que tenga que ver con la soberanía, pero creo que abrir los mercados, por supuesto, puede llevar mucho más a la prosperidad de la economía. Y coincido, sí. Pero a los 18 años, ¿qué ves que les atrae a los jóvenes? ¿Qué ves vos del fenómeno Milei? Contanos un poquito. Que vos seguro lo vas a notar mejor que nosotros. Por una cuestión de edad, ¿no es cierto? Sí, sí, el fenómeno de Milei claramente es una alternativa a las dos visiones tradicionales que hay últimamente en la política en Argentina, que serían los dos partidos hegemónicos que tenemos, bueno, los conocidos macristas o los kirchneristas, el PRO, Juntos por el Cambio, etcétera, en contraposición con lo que actualmente se le llama peronismo. Pero ¿qué es lo que atrae de Milei? ¿Qué es diferente a todos? Bueno, tiene y plantea distintas cuestiones que hace tiempo yo creo que no las estábamos escuchando, por ejemplo, justamente cuestiones vinculadas a la reducción de impuestos. Es una actitud un poco más rebelde, si se quiere. No estoy diciendo que yo adhiera necesariamente, por ejemplo, en cuanto a los impuestos, la reducción, yo estoy de acuerdo, pero también está vinculado también a otro tipo de cuestiones, que es otra forma de hacer política. Algunas personas están a favor, por ejemplo, cuando él dona su sueldo, es algo con lo que se hizo mucha campaña mediática para Milei, tanto a favor o en contra, pero es una forma nueva innegablemente de hacer política. Bueno, Pablo, sí. Perdón, no, una cosa ahí que creo que la ato con lo que veníamos hablando antes. Cuando hablamos de redes sociales, me gustaría conocer tu mirada también respecto a eso, porque lo que uno ve también es que hay un fenómeno inédito de monopolios o de concentración en las propias redes sociales. Es decir, hoy son 5 empresas, en el 2007 eran 100 empresas las que manejaban el tráfico de Internet. Después en el 2014 solo eran 35 y hoy es lo que llaman el club de los 5, es decir, Facebook, Amazon, Apple, Google. Es decir, hay un fenómeno muy fuerte de concentración y un fenómeno donde también nuestros likes, nuestros gustos, todo lo que nosotros vamos poniendo en las redes, después se vuelve mercancía y gente que uno no elige, es decir, no puede. Es como que es una libertad, viste, medio contradictoria. Tenés libertad para algunas cosas, pero por otro lado un montón de tus datos te los termina teniendo una gran corporación que después eso lo vende al mercado, lo utiliza como fue el caso de Cambridge Analytica, o lo utiliza en distintas campañas, si vos haces comunicación política tiene que ver con eso, para vender. Me gustaba ahí ver cuál es tu mirada respecto a ese proceso de alguna manera de violación de privacidad o de datos que se lo terminan quedando 3, 4 grandes grupos corporativos. ¿Cuál sería la pregunta concreta? La pregunta concreta es si vos ves que en la internet en redes sociales hay esa libertad, o por el contrario, lo que hay en las redes sociales es un proceso más bien al contrario, de datos que se los van vendiendo entre empresas y por lo tanto nuestra libertad está restringida a un menú de opciones que ya están preestablecidas. Bueno, es un hecho justamente que sí se dan monopolios, como en todo, también en la cuestión de las redes sociales. Hay, como vos dijiste, unas 5 aproximadamente empresas, redes sociales que concentran la mayor cantidad de gente. También están muy mezclados los dueños de esas empresas, por supuesto, como fue el caso de Mark Zuckerberg con Instagram, Facebook, WhatsApp, en todo lo de Meta. También, obviamente, hay una cuestión de mercado. La gente, por determinados factores, elige ir a esas redes donde hay mayor tráfico de gente. Por ejemplo, yo, sabiendo que en Instagram, por ejemplo, hay varias cuestiones que pueden ser censuradas a la hora de dar un discurso, yo elijo estar activa en Instagram porque sé que hay una mayor cantidad de gente por una cuestión estadística y para que mi mensaje llegue más lejos. Los jóvenes, lo que yo noto es que trataron de encontrar alternativas para poder dar todo tipo de mensajes, evitando un poco la censura, haciendo uso de... Bueno, creo que mi generación está un poco más vinculada al celular, a las redes sociales. Sabemos mucho más en cuanto a censurar palabras, en cuanto a cómo hacer trending topics, en cuanto a cómo viralizar. Por eso, si querés que te lo vincule, por ejemplo, con el fenómeno de Javier Milei, uno de los grandes éxitos de Milei y de los liberales libertarios o de la derecha en general, para mí es el triunfo en las redes sociales, ya que muchos eran militantes jóvenes, muchos chicos salidos recién del colegio, por ejemplo, como yo tengo 18 años, justamente se engancharon de ahí para dar visibilidad. Y eso es un terreno importante para mí. ¿Qué le pasa a los economistas liberales con Milei, Gustavo?
Porque se peleó con Kachanowski, se mató, se peleó con Giacomini, con vos creo que a vos también te tienen bloqueado, te tienen censurado. Para mí ¿Puedes explicar qué pasó? Te voy a ser honesto, son cosas absolutamente menores. Bueno, pero pasó, contanos un poquito. No, pero la verdad que no. Yo mis casos personales no lo voy a contar por un tema de código con Javier, ¿no? Algún día lo hablaré, no es problema. Pero el otro día te censuraron a vos. Dijeron que vos atacabas a Milei y demás. No sé, ¿verdad? Si lo dijeron, sí, lo sabés. Si alguien lo dijo, no lo sé. Mira, el tema es el siguiente. Acá está llegando la idea, me parece, en la población cada vez está más generalizada, de que el Estado fracasó y que hay que cambiar el esquema económico y social por un esquema más abierto, más libre, con desregulación laboral, con menos impuestos, con desregulación regulatoria y con una moneda sana y una economía abierta. Eso se está instalando. Se está instalando con José Luis, que se lanzó a la presidencia, se está instalando con Ricardo López Murphy y con Javier Milei. ¿Cuál es el disparador de este momento? En que no solo el Estado, porque acá no nos olvidemos que Javier crece en un contexto que el Estado es un fracaso rotundo y violento. Además hay un tema no menor, que en la cuarentena, a la generación de los chicos más chicos, el Estado lo aplastó. Nos aplastó. A ver, la pandemia aplastó. Todo lo que vos quieras, con todas las excusas. La pandemia nos aplastó, ¿verdad? No me meto en temas epidemiológicos porque no lo sé. Pero con temas. Pero no, a los jóvenes y a todos, pero los jóvenes lo sufrieron peor. A los jóvenes es tremendo con 3 o 4 cositas. Es verdad eso, sí. Los viajes egresados, las salidas, los boliches, los deportes, la propia escuela y lo más grave de todo, que se les antojó, por algún motivo que los tendrán y no quiero meterme en despelote, que el Estado le empezó a decir a algunas personas, vos sos esencial y vos no. Yo no quiero pensar un pibito de 11 años que le pregunta al padre, ¿por qué estás acá? No, porque el Estado dice que yo no soy esencial. Es esencial otro. Con toda la razón que vos quieras, para mí no hay razón, pero ponele que hubiera razón, es muy fuerte. Fue muy fuerte. Viene un tipo, que fue muy fuerte. Viene un tipo, porque pero eso además... visto de un punto de vista pero epidemiológico. es muy, para mí, te digo la verdad, es bastante inmoral haberse aprovechado de semejante momento para hacer política. Y se lo dije a todos los que en ese momento, claro, política, haciendo gala de que ustedes no tenían que gobernar, no tenían ninguna responsabilidad, podías estar en contra de las medidas de cuidado, total. Vos sabías que las iban a tomar y que iban a salvar tu vida, la de tus amigos, la de tus hijos, y te iban a traer las vacunas y demás. Y ustedes hicieron política en contra de la pandemia. Fue miserable, a mi juicio fue miserable. Una cosa, si puedo, una cosa muy cortita. Yo simplemente quería decir que si bien agradezco, por ejemplo, las palabras de Gustavo en cuanto a la cuestión de los jóvenes que estuvimos perjudicados en la pandemia, pero quisiera decir que un poco más que perjudicarnos en cuanto a viajes egresados, salidas y boliches, por ahí algunos, como yo, estábamos más preocupados porque no podíamos asistir a la escuela, no podíamos asistir al colegio, no teníamos clases. No todas las escuelas tuvieron protocolos a la medida en cuanto a qué iban a enseñar, cómo iban a impartir los contenidos. Mucha gente abandonó los estudios, mucha gente no contaba con los recursos para hacer la escuela virtual desde casa, por supuesto. Obvio. Y ahí hubo actitudes selectivas que no tienen que ver con la pandemia en sí, que por supuesto existió, fue muy grave, se llevó las vidas de muchas personas y lo sigue haciendo. No tiene que ver con eso, sino más bien con el manejo por parte del gobierno en cuanto a la pandemia. Agustina, ¿qué decís de todo esto? Bueno, en realidad muchos temas se abordaron, ¿no? Un mix importante. Recién, bueno, reforzando esta idea de que hoy un problema muy grave que tiene la Argentina son las estructuras de concentración, insisto, y las estructuras de concentración fundamentalmente en las empresas alimentarias, que hoy son las que más golpean el bolsillo de los trabajadores. Hoy los salarios realmente son magros, debemos realmente discutir y rediscutir la distribución en la Argentina, el crecimiento es una evidencia. Recién hablaba también él de la concentración en lo que son las redes y los sistemas en donde los jóvenes se comunican. Elon Musk hoy hablaba justamente de eso, nuevo titular de Twitter, decía que estas estructuras de concentración en las redes tienen que ver para sostener, o tienen la razón de ser en sostener esas estructuras concentradas económicas y de poder. La verdad que estamos en una situación compleja en la Argentina y me parece que acá hay muchas miradas divergentes, pero lo que coincidimos me parece es que debemos salir con una distribución de la riqueza sin lugar a dudas que mejore la condición de vida de los argentinos, ¿no? Estamos discutiendo precios, estamos discutiendo salarios, estamos discutiendo inflación, estamos discutiendo tarifas. Eso es lo que a mí me preocupa como parte de un partido de gobierno y es lo que me parece que debemos discutir para salir adelante. ¿Cómo debería llevarse adelante esa distribución de la riqueza? Bueno, sin lugar a dudas hay que
discutir hoy con los formadores de precios. La espiral inflacionaria hoy la están aprovechando muchísimo lo que son las industrias alimentarias y hay que ponerse muy firme. La verdad es que no podemos seguir discutiendo el precio del pan si está a 300 pesos. Debemos discutir realmente con los formadores de precios. Ahí Lázari decía que no hay cartelización o no hay concentración en esos sectores y la verdad que es totalmente contrario. Los productores en la Argentina de la materia prima están concentrados, un 80% de los productores producen el 20% y el 20% producen el 80%. Después hay una clara concentración también en lo que es los exportadores y hay una clara concentración en las molinerías. Esos son los tres eslabones que hoy están complicando y generando esta transferencia de dinero. Las leyes antimonopólicas en países como Estados Unidos, Gustavo, son terriblemente más duras que las argentinas. Se considera monopolio un porcentaje muy pequeño del mercado. Acá tenés el porcentaje 10 veces más grande que el que consideran Estados Unidos, por ejemplo, para aparte, monopolio. Perdón, la receta que propone Lázari, la verdad, es que es la que ya se intentó durante el macrismo y fracasó recientemente. Lo que pasa es que hay una situación, me parece abusiva, de una memoria que se borró por una situación trágica que fue la pandemia, pero esa receta liberal de liberalizar el mercado fracasó con Macri porque todos los sectores de la Argentina se lo dijeron contundentemente en las urnas. La verdad que eso me da mucho miedo porque creo que el fenómeno Milei se explica en una especie de amnesia que sufrimos producto de esta situación de la pandemia, de esta recesión económica que tuvo efectos a nivel mundial. Fíjense lo que es lo que fue recientemente la elección entre Le Pen y Macron, en lo que fue el debate, se dieron estos mismos temas, las preocupaciones por los salarios, por el poder adquisitivo del salario, por la inflación, por los precios, por las tarifas. Esto es una cuestión mundial. Ahí él también hablaba de la política internacional. No, y déjame muy breve sumar algo de lo que decía Agustina, ¿no? Que para mí, o sea, Milei no tiene nada de rebelde, más allá del marketing que pueda tener en las redes. Los insultos. Los insultos. Llama la Pero atención. sus ideas son profundamente conservadoras. Y lo que hacen los libertarios, por ejemplo, en la legislatura, se la pasaron atacando a Ofelia Fernández con discursos totalmente misóginos. Es decir, sus principales enemigos son el movimiento obrero, los feminismos. Sus ideas son las mismas ideas que decía en su momento el menemismo. Es decir, me parece esta idea de pensar que las ideas de Milei... Para, te sumo una más. Rápido. Déjame sumar una más. Déjame sumar una más. Deme bola, por favor. Déjame sumar una más. Esta idea. Dale, a ver, vamos. Y en te digo que me encantó el tema del servicio militar obligatorio. ¿Sí? Me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Es fuerte eso. Acabas de meter un tema. Acabo de meter un tema que me parece fabuloso. Las mujeres obligatorio de 2 años y los hombres 2 años y medio. Sí. O sea, vos sabías que mujeres y hombres hagan un servicio militar obligatorio. Por supuesto. Es más, ellos arrancan a estudiar, ellos hacen así, hacen el servicio militar obligatorio. Bueno, ahí está, otra idea nueva. No, yo por supuesto creo que las juventudes y toda la sociedad tiene que ser rebelde y revolucionaria. Lo que digo es que me parece que estas ideas de Milei son profundamente conservadoras. Él no confronta contra el poder de verdad. Él no confronta contra el poder financiero, contra los bancos, es como Elon Musk. Sí, la puede jugar todo lo rebelde que quieras. Es el dueño de Twitter y es el que censura. Entonces me parece que esta es una derecha profundamente retrógrada. Es peligroso porque se vuelve como de alguna manera, con un ropaje novedoso. Pero cuando vos ves Vox, que yo siempre lo digo, en España, que son los amigos de Milei, defienden a la casta, cuando vos ves lo que hacen los partidos neonazis en Europa, lo que ves Bolsonaro, o sea, lo que ves en estas nuevas derechas que parecen cool, son ideas profundamente conservadoras, reaccionarias y en muchos casos fascistas. O sea, yo no sé que eso se le ve. Puede tener un atractivo, obviamente, porque tiene el poder real bancándolo. Porque las redes sociales lo bancan y entonces eso también te da una potencia a tu voz, ahí te dejo, Cindy, en las redes, que no la tienen otras alternativas. Sí, pero hay algo que atrae, ¿no? Es interesante que esté Delfina aquí con nosotros porque tal vez ella nos puede explicar, digamos... capaz, no sé si vos estás al tanto o no de que defienden la dictadura, de que defienden el terrorismo, de que niegan los derechos feministas, de que están en contra de la legalización de la marihuana para uso particular. No sé si estás en contra de la universidad pública. Milei acaba de decir que está en contra, que eran centro de adoctrinamiento. Ese combo que, digamos, de alguna podemos analizarlo como que no es nuevo, queda, tal vez te pregunto, no sé si, tal vez tapado por un discurso, ¿no?, de aguerrido. Llamativo, estridente. Para mí violento, pero no sé si vos ¿cómo lo ves vos, Delfina? Claro. Bueno, se fueron mencionando muchos temas, empezando ya por la cuestión de en cuanto a la dictadura, en cuanto a los feminismos, ya son grietas bastante grandes para hablar. La dictadura, desde ya, y lo quiero aclarar, esto lo dije siempre, fue un episodio horrible para la historia argentina. Lo desvinculo de lo que es la lucha del ejército en contra de los guerrilleros, por supuesto, en eso estoy de acuerdo.
siempre estuve en contra de la Junta Pero Militar. no se puede desvincular, disculpame. No, No se no, puede desvincular la dictadura de la acción del No, ejército. no, porque yo sé que Porque fue un el accionar ejército- completamente ilegal el que hizo el ejército. Desde ya fue ilegal. Fue Se ilegal llama y por terrorismo supuesto de que Estado. hay que repudiar, por supuesto, los delitos de lesa humanidad que por supuesto se cometieron y hay gente que está bien, que pero está ese condenada combo, por eso. ese Sí, combo, pero ¿qué me te atrae de ese combo? puedo responder Y porque arrancó estoy ya que le hablando gusta, bastante me poco. parece. Yo Arrancó en que le ningún gusta. momento se asumió desde que yo llegué. Primero se dijo que yo participo, que yo trabajo, como diciendo que yo recibo dinero, ni trabajo voluntariamente. No te lo pregunté nada más, discúlpame. No, pero lo aclaro. Sí, no, sí, está no te excelente. sientas afectada. No se preocupe. Bueno, lo aclaro, está aclarado. ni trabajo voluntariamente ni a cambio de nada, pues yo no trabajo en eso. Si la pregunta era si estoy al tanto de que el grupo de Milei lo reivindique, realmente no estoy al tanto. Si la pregunta era si yo lo reivindico, desde No, la ya pregunta que es no. si estás al tanto de- si creo estás al que tanto sin del grupo de embargo, Milei. distintos grupos sociales actuales que pueden ser de izquierda o progresistas en cuanto a lo social, vos me entendés a lo que te hablo, liberalismo social si se quiere, creo que se tergiversan algunas cuestiones en cuanto al feminismo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo respeto muchísimo los derechos de las mujeres. Como mujer acá, plantándome, hablando con ustedes como joven, creo que estoy reivindicando mucho toda mi capacitación, la que tienen todas las chicas Pero no el te día de hoy. identificás con el Pero movimiento feminista, yo no ¿no? me identifico con el feminismo de esta ola. Todo lo que- No tengo por claro. qué estar de ¿Y de los acuerdo. pi- y de los Autores piquetes? como por ejemplo, ¿Y de los autores pique- y del como por servicio ejemplo militar tienen que ser obligatorio? autores como cierro lo del feminismo, Judith Butler, yo no tengo por qué tener nada que ver con eso. Yo creo que puedo llegar a donde yo quiera con mi mérito como mujer sin necesidad de ningún cupo, por darte un ejemplo de por qué me separo en cuanto a lo que es el feminismo actual. No te estoy preguntando eso. Pero te estoy no, preguntando... No, está claro, claro porque lo todo lo que mencionaste. preguntaste, Me mencionaste también, por ejemplo, en no la le gusta. cuestión del servicio militar obligatorio. Eso. Es algo en lo que estoy en contra. Creo que tenemos que tener un ejército fuerte. Nunca, por supuesto, no creo en los gobiernos militares, pero creo que tiene que haber un ejército fuerte para proteger todos nuestros recursos. No creo que deba ser obligatorio el servicio militar, que me preguntaste, porque considero que justamente va a haber muchas personas que van a estar Delfina. obligadas a participar No, pero y esto pará. va a generar Creo que Delfina está va a definiendo. generar un Creo que Delfina ejército. estás definiendo muy bien, Sí. muy bien. Lo que es el pensamiento de los jóvenes que están, yo no te incluyo a vos, que están atrás de Milei. La verdad, son jóvenes conservadores, son jóvenes reaccionarios. Es una cosa de locos. La verdad, a mí me impresiona. simplifiques. Pero Es una ¿de qué realidad. manera- Y ni pero te de quiero qué preguntar a vos, manera Gustavo, porque debe ser No, no. más conservador que... ¿O no? ¿Sos conservador o no? Pero ¿con Mirá, qué no está de acuerdo con lo que yo dije? cuando No vamos- sé, por ejemplo. A mí me parece fantástico que vos Pablo. pienses lo que vos pienses, pero me llama la atención que tengamos jóvenes conservadores. Pero bueno, este Pablo, es el fenómeno de la pero- ultraderecha. Pero ¿de Está- qué está- manera pasa es en Francia. conservador? Si yo le acabo de decir que no estoy a favor del servicio militar obligatorio, ¿de qué manera eso es No, conservador? conservadores están en contra y reaccionarios están en contra del movimiento feminista, por ejemplo. Pero No bueno. estoy en contra del movimiento feminista. Bueno, Le llamé pero el te feminismo a despegaste, esta no te ola. interesa, El está feminismo perfecto. para mí terminó No cuando está yo tengo obligada, igualdad está ante la ley. obligada. No, por eso. Si No, yo pero soy quiere- igual que usted ante la ley. Usted lo sabe claro eso. que sí, Delfina, Usted lo claro sabe que sí. eso. Lo que te quiero preguntar, Claro. lo que te quiero preguntar es si estás en contra del movimiento, si no estás en contra del movimiento feminista, si estás en contra del servicio militar obligatorio, si estás en contra del negacionismo sobre el terrorismo de Estado, ¿por qué estás a favor de Milei? ¿En qué momento yo dije que estoy a favor de mi ley? Pero no está tan Lo así como vos dijiste, decís. ¿En qué Perdóname, momento? Cintia, yo En entendí ningún otra momento cosa. dije que estoy a favor de mi ley. Si Que lo encuentran, dijiste por que- favor, clipéenlo y pónganmelo en pantalla No, porque creo dijiste que que compartías, o yo capaz que entendí mal yo, que compartías en la libertad de mercado, lo que representan los libertarios. puedo compartir una cosa con mi ley, dos cosas, tres cosas, seguramente comparto con ¿Cuáles cualquier, Pero con yo no cualquier entendí grupo que está en político. contra del negacionismo. Disculpame, tiene un pensamiento... Y respecto a digo, los- no la quiero Disculpe, calificar, no hay, pero- disculpe. Yo todo- te interpreté no, no, diferente no, a lo no. que te interpretó Sí, Cintia. para pero mí bueno. las torturas que ejerce el ejército son igual de graves que las torturas que ejercían los grupos guerrilleros como ERP y Es Montoneros. la teoría de los dos Son demonios. Está igual de clarísimo. graves. lo que Está piensa. actuando rico, igual de Está graves. clarísimo lo que piensa. Igual de Está graves. clarísimo No lo que quiere piensa. decir bajo ninguna Está circunstancia que yo fenómeno. justifique. Respetamos tu Déjeme pensamiento, hablar. pero No, no, dejamos no, claro- porque está usted claro no lo tiene que que pensás. respetar un pensamiento que no tengo. Le acabo de decir, no justifico bajo ninguna circunstancia los crímenes que cometió la dictadura. Yo no avalo a Videla, no avalo a la Junta, ni mucho menos, por ejemplo, las medidas económicas. No Está estoy de bien, acuerdo con está nada bien, de eso. está perfecto. No tergiverse lo que No la yo digo. ataquemos, No. me parece No, que no, no claro. representa, Entendimos claramente. no representa la idea de Milei, porque Milei representa ideas muy reaccionarias. Pero ni siquiera creo que estoy de acuerdo con lo que dijo acá mi compañero de banco, que es que son ideas conservadoras. No, son tremendamente fascistas. Las ideas hay que advertir a la juventud que detrás de el pelo al aire, de la cara de león, se esconde un personaje tremendamente reaccionario y ¿Te muy puedo hacer peligroso. un comentario? Muy, muy peligroso. ¿Me No, permitís? sí, déjenme hablar 2 Ok. minutos. Antes me interrumpía, ahora déjenme hablar 2 minutos. Muy reaccionario
que dice que el problema es la casta política. Él se ha hecho famoso con ese, por supuesto. Por ejemplo, Marra, el legislador uno de los legisladores que, como dice acá bien Nahuel, en la legislatura ataca a las mujeres, a las organizaciones piqueteras, es decir, está siempre del lado, pero él fue hombre de la baña, es decir, un hombre de la casta, nadie puede decir que la baña no era de la casta. Y además, el propio Milei estuvo en Bariloche. No habló de la casta empresarial que se reunió en Bariloche. No, le fue a chupar las medias. Conspirar, al revés, claro. Le fue a chupar las medias. Sobre la casta empresarial no dice una palabra. Le advertimos y a pasar la gorra también. Lógico. No, eso tiene mucho. Tiene empresas que lo bancan mucho, por supuesto, no tiene ningún tipo de problema, no tiene que salir a laburar nunca. Pero le advertimos a la juventud que detrás de el león salvaje hay un profundo reaccionario con ideas fascistas. Me alegro que... Pero ¿sabes cuál es el problema en ese análisis que haces? Que yo creo que hay jóvenes a los cuales las ideas fascistas, como no vivieron la dictadura, como no vivieron un montón, por eso hay que aclararle como muy nacieron bien. con una mujer bastante diferente a la mujer de hace 20 años. Claro, hay que aclararle a los jóvenes, que la dictadura... Usted le está faltando el respeto a todos los jóvenes y dice que porque no nacimos y no lo vivimos, es decir, yo no puedo estudiar historia y no puedo tener conocimiento sobre lo que pasó, ¿cree que no lo puedo entender porque nací después? Pablo, ¿me permitís? Sí, lo creo, pero bueno. Es una falta de respeto para toda la juventud. No, yo no creo que... Yo conozco muchos jóvenes que conocen Por ejemplo, la historia, Ofelia Fernández sabe que tiene la misma edad que yo, que está ejerciendo como legisladora. Ella también tampoco tiene idea. Me parece que ella sí tiene un compromiso muy grande. Claro, ella porque piensa como usted y es joven, entonces sí. No es un problema de edad. No que sea bueno o malo, yo estoy describiendo nada más. Está perfecto, vos tenés todo el derecho de pensar. Acaba de decir que la gente joven no puede opinar de la misma manera solamente porque nació después. Bueno, en gran medida sí, pero viven en Ofelia otro sí. mundo. Ofelia sí. Pero algunas tienen tienen compromiso que otros no tienen, está perfecto. ¿Qué compromiso? ¿De tomar colegio? Señor, yo le acabo de hablar de que yo quería ir al colegio, no pude por la pandemia, ella toma colegio y usted la aplaude. Bueno. Usted no conoce la problemática de la evidentemente, si a vos te parece que tomar colegio es un delito, está terrible, define tu forma de pensar y está perfecto. Desde ya. Por eso digo, son conservadores, nada más. ¿Me permitís dos temitas? Primero, quiero aclarar unas cosas respecto de los formadores y todo eso, pero antes que eso te voy a hacer una aclaración sobre Javier Milei. Yo te voy a ser honesto intelectualmente. Yo hoy no tengo una amistad con Javier, pues no es relevante. Pues tampoco la tenía Alberdi con Sarmiento, no es relevante. Ni yo soy Alberdi ni él es Sarmiento, pero no es el punto. Pero el punto es este. No minimicemos esto. No digamos que los chicos que están entusiasmados con Javier o con las ideas de la libertad, con José Luis, con Ricardo, son fascistas, son conservadores. Cometés un error. La verdad que si te opones a eso, cometés un error. No vayas por ese lado. Pero está mal decir que son conservadores. No, es que son conservadores. Es falso. Vos, por ejemplo, es falso. Vos decís que sos liberal, pero vos sos conservador. Bueno, vos definime como pero hablar de conservadores es un poco yo te pregunto dos pero cosas. ¿Vos estás a favor del aborto legal, libre y seguro y gratuito, Gustavo? No estoy de acuerdo con que sea gratuito, estoy en contra del aborto. Estás en contra. Bueno, que sea legal estás en contra. ¿Estás en contra de la legalización de la marihuana? ¿Estás en contra de la legalización de la marihuana? Sí. No, pero la mayoría de los liberales están a favor. Bueno, otra parte del mundo. Lo que siempre digo. Explícale lo que es ser liberal. Pero parece que vos arrancaste acá diciendo, arrancaste acá viniendo a hablar de Alberdi y hiciste una interpretación totalmente errada de Alberdi. Porque Alberdi no decía eso. Vos pertenecés a una escuela de pensamiento donde hay 20 verdades, un líder y atrás las ovejas. Primero se puede pensar distinto. No conocés cuál es mi escuela de pensamiento. Se puede pensar distinto, se puede tener diferentes puntos de vista. Yo con el tema de la droga tengo un problema, me parece que no tenemos que favorecer la droga. Toda la receta del manual del conservador. Estás en contra del aborto, en contra de la marihuana. Pero a vos te gusta la distribución de la riqueza. Es un insulto ser no. Pero ¿por qué lo está etiquetando a él? Yo quiero preguntar, ¿por qué él tiene que encajar 100% dentro de una cosa? ¿Por qué esto están todos encajados? ¿Por qué no puede tener una mente vamos para crítica acá y estos van para allá? Porque es una mentira. Porque es una mentira decir que uno es liberal. A vos te gusta obedecer, que es distinto. Acá el que sabe, Nahuel te gusta lo puede explicar mejor. A vos te gustan los cultos a la personalidad, a nosotros no nos gusta. Yo quiero salvarla, yo quiero defenderla. Habla la reina y se callan todos. Quiero defenderla, Delfina, porque me parece que ella representa a una juventud que está siendo engañada.
O sea, ella recién dijo, recién Delfina, no, de verdad te digo, pero para que lo pienses. No, esa palabra no va. Y bueno, porque estás diciendo eso. No, ¿cómo? Ella no dijo. escuché. Somos No conservadores. dijo que la estás tratando de No, volver. no, de ninguna Somos manera. conservadores y no nos Me damos gustaría cuenta. escuchar que sea No, No no, es la palabra no, esa. por eso, ahí voy. Gustavo. Ahí voy. No, pero digo, no porque vos pienses mal, o, no es eso, sino que hay los están engañando porque recién dijiste, ¿por qué decís fascista? Y yo creo que, honestamente, Delfina no sabe que esta derecha, que no es un fenómeno local, Delfina, es un fenómeno global. Si te fijás, vos que estás muy activa en las redes sociales, googlea a Vox en España, fíjate lo que está pasando con la ultraderecha en Europa, fíjate lo que está generando el mundo multipolar con la guerra. La derecha que representa Milei es una derecha fascista. O sea, pero es una bueno, falta de respeto para las cientos de miles de víctimas del fascismo. Para empezar, es una gran falta de respeto. No. Me gustaría que me nombres las similitudes. similitudes en cuanto al fascismo y a los movimientos liberales o de Milei, si querés. De verdad. Me podés gesticular con la mano como si fuera una niña, como lo acabas de hacer recién, y explicarme las similitudes entre el movimiento que tiene cientos de miles de víctimas, víctimas judías, mujeres, negros, la similitud con los movimientos que estás describiendo ahora. Yo no te quiero enseñar como nada. Es simplemente una falta de respeto. No es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Yo coincido con Cintia que hay una juventud que está un poco obnubilada con un proyecto en realidad que no tiene mucho contenido, mucha sustancia, ¿no? Pero la verdad es que tengo un hijo de 18 años y tiene muchos amigos y charlo mucho con ese grupo de amigos de mi hijo y la verdad que muchos se han sentido convocados por la propuesta de Milei. Y yo como dirigente política de la Argentina me parece que esto es un llamado a la reflexión, una interpelación para la clase dirigente. Creo que lo que nos está pasando a nosotros, la verdad que yo me siento un poco perdida en esta discusión teorizando tanto sobre los temas. Estoy más preocupada por la realidad de los argentinos, por el sufrimiento, por los temas que les decía, ¿no? Y creo que lo que le pasa a los jóvenes hoy es que no ven en nuestra dirigencia hombres y mujeres preocupados por generarles un proyecto de vida. A mí me pasó eso cuando tenía 18 años, o sea, yo tenía 18 años en el 2001. Y había un país con similares características a esta, con una situación socioeconómica difícil, con pocas posibilidades, digamos, de trabajo, de un proyecto de vida, de formar una familia, de arraigarnos, por ejemplo, en un lugar de interior como vengo yo. Y la verdad que ahí también lo sentíamos los jóvenes poco convocados por la política. Bueno, nuestra generación se determinó por lo que fue el proceso del kirchnerismo, ¿no? Ojalá hoy pudiéramos, la dirigencia política, brindarles a ustedes una posibilidad como la que nos gestó Néstor Kirchner en ese 2013 Lo que pasa en que, adelante. Agustina, es alucinante hoy Creo cómo que- cambió. Sí, lo que pasa es El que- kirchnerismo proponía la solución para todos. Hoy los jóvenes proponen la solución individual, que es lo que cierta Sí, pero en especie realidad sí coincido con Cintia de que hay- liberalismo propone. Y Hay bueno. una propuesta engañosa, porque la única libertad de la que habla Milei, lo que hablan los conservadores o los liberales, como acá se los denominó, es la libertad de mercado. Y esa libertad de mercado, Claro. seguramente vos, Delfina, no sé cuál es tu situación, pero yo vengo de una familia trabajadora y estoy segura que vos y tus amigas y tus amigos provienen de los mismos sectores, tienen que entender que lo que propone el liberalismo, que es la supresión del Estado, la supresión de las oportunidades, la educación pública, del acceso universitario gratuito, al que accedés vos, al que accedí yo, y que nos generó la posibilidad de promovernos y generarnos un proyecto de vida, no están en los proyectos de esos actores de la política actual. Claro, ahí está el Eso que engaño. es tan Yo no atractivo, estoy- que es tan rebelde, después no te va a generar una oportunidad real. Esto no es, digamos, romanticismo. La verdad es que los escuché a todos, hubo mucha teoría económica, academicismo, pero las soluciones de la Argentina se toman a puro coraje, a puro valor, a pura determinación, generando esto que te digo. Yo estoy segura que vos vas a coincidir conmigo si te pones en una posición, si querés, más mundana, más terrenal. ¿Vos qué querés para tu propia vida, para la vida de tus amigas? Que tengan un trabajo, que tengan la posibilidad del acceso a una vivienda, que tengan la posibilidad de promoción social, de ascender, digamos, económicamente, como nosotros hablamos los peronistas. Si no te gusta, digamos, el término a lo peronista, tener mejores oportunidades de vida para tus hijos, generarles un país que, bueno, que te permita radicarte y desarrollarte. No creo que quieras otra cosa. Bueno, y la yo verdad siempre que las tengo que propuestas de los empezar- liberales, no. como la de Mauricio Macri, como esas escuelas austríacas que propone Milei, han dado cuenta de que han fracasado históricamente hace más de 200 años. Hace más de 200 años vienen fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. A ver, Delfina, ¿qué te contesta? Mutilando generaciones. Bueno, siempre casi he tenido que empezar aclarando que yo no estoy de acuerdo con la no existencia de un Estado. Para mí tiene que existir un Bueno, Estado. Milei quiere eso. Chico, que no, yo quiero... Bueno, Milei puede querer lo que él quiera, pero yo estoy acá, por favor, respetame. Soy yo la que Por está opinando, no supuesto. soy Javier Milei. Y no tengo por qué opinar igual que él en todo.
desconozco. Yo lo que digo es que tiene que haber un Estado, tiene que ser mínimo y tiene que sacarnos las dos manos de encima. No necesitamos ninguna mano del Estado. Queremos que salga, queremos que se reduzca la presión en cuanto a los impuestos, porque todos estamos pagando impuestos hasta por un sachet de leche, ¿sí? Realmente en el ideario que Delfina describió, la verdad que yo no lo encontraba exactamente encapsulado en la propuesta de Milei. Yo veo a Delfina, la verdad, que tiene empatía, que habla de feminismo, que no habla de negacionismo, habla de un ejército fuerte. La verdad que yo también creo en la necesidad de un ejército fuerte para la Argentina. Hoy, por ejemplo, para defender nuestros recursos naturales, para entender y dejar de negar que podemos tener una hipótesis de guerra. Podemos tener coincidencias. Lo que me parece que está pasando es que en esta propuesta atractiva, graciosa, con esa peluca, qué sé yo, los jóvenes están embarcando en una propuesta que los convoca y el resto de la dirigencia política estamos impotentes para poder interpelar a esa juventud. Hay una responsabilidad, Agustina, hay una responsabilidad. Muy grande. Yo digo, Delfina tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Digo, acá estamos debatiendo porque estamos analizando las distintas propuestas, pero digo, de ninguna manera, por mi parte, y calculo que por toda la mesa te vamos a decir lo que vos tenés que pensar, porque justamente es lo único que estamos intentando hacer, claro. y aparte, sobre todo porque en vos veo una cantidad, yo también tengo una hija de 17 años, y en vos veo una cantidad de chiquillada que se queda seducida, queda atraída por un fenómeno que es muy engañoso. Es lo que decía Agustín, es muy engañoso. Es que yo aprendo mucho de los jóvenes constantemente, defiendo mucho las nuevas generaciones. Sé que son muy sabias, tienen realmente un chip distinto al nuestro, vienen con un compromiso muy fuerte con el ambiente, con el cuidado del ambiente, son muy empáticas, entienden mucho, la tienen muy clara. Y bueno, por el eso cuidado la del escuché ambiente, por ejemplo, no. Mira, pero por ejemplo, Javier Milei está en contra del cambio climático. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que los chicos, que coincido, la generación nueva, está a favor de cuidar el medio ambiente y viene este loco de Milei a decir que no existe el cambio climático? No. Entonces uno dice, yo creo que el éxito de Milei, el fenómeno es muy raro. El éxito de Milei denuncia más. El éxito de Milei, el éxito de Milei denuncia más nuestras fallas que, digamos, sus virtudes. Está bien, pero es una historia loca. Y en eso bienvenida la interpelación. Y hay que escuchar más a los jóvenes. El ideario que ella describía no tiene nada que ver con un conservadurismo. Milei puede hacer lo que él quiera. No, ya sé, pero es referente para muchos que piensan como él. No, pero en esto coincido con lo que acaba de decir ella, en el sentido de que quizá el triunfo de Milei puede significar muchísimo más un fracaso de cómo se venía llevando adelante la política con las dos vertientes hegemónicas. Porque lo único que quiere es destruir. Tiene que ver con eso, tiene que ver, y mucho con que muchos jóvenes ni siquiera necesitas ser una persona instruida para darte cuenta que vos estabas en tu casa sin poder velar a tus familiares y veías al gobierno haciendo fiestas en la Casa Rosada, y eso te da bronca, tengas 11 años o 50. Una cosa, Pablo, yo creo que está bien esto de decir, bueno, es Milei y son muchos más, él lo decía, él, López Murphy, es Aldo Rico, es decir, son muchos exponentes de la derecha con sus distintos bemoles que van poniendo. Pero más allá de esto, y yo creo que es correcto, pero ver también que hay toda una cantidad de jóvenes y de juventudes que eligen también otras prácticas políticas. Es decir, que los mayores, yo creo que acá el problema no es qué ideología tengas, el problema es no caer en la antipolítica. Para mí cualquier tipo de ideología política, mientras esté dentro de los términos de la política, bienvenido sea. De la misma manera que en la cuarentena hubo eso, también hubo un montón de juventudes. ¿Que la prédica en contra de los impuestos y del Estado es una prédica antipolítica? Creo que ahí es ahí donde quería llegar. En dos cosas. Sí. Creo que vos podés tener una mirada crítica sobre el Estado, podés ser liberal, podés ser marxista, podés ser peronista. Bienvenido al debate de ideas. Digo, eso está bien. Una juventud que milite, una juventud que se comprometa políticamente. Está muy bien. Lo que para mí no está bien es cuando eso, sea del lugar que seas, termina tendiendo a los discursos de odio, a la antipolítica. Porque en la cuarentena también es cierto que un montón de jóvenes militaron en movimientos sociales en las villas, le pusieron el hombro a parar la olla, un montón de jóvenes en las universidades militaron en agrupaciones quilleristas de izquierda, gran parte de los trabajadores esenciales eran pibes de Rappi, por lo tanto pibes que tenían menos de 25 años, los enfermeros, el personal de salud, más del 70% son pibes de menos de 30 años. Te quiero decir, me parece que más allá de Milei, los seguidores que pueda tener Milei, también hay otro fenómeno de otra juventud que tomó compromiso político en la pandemia, mucha ha elegido estar dentro del Frente de Todos, otra elige estar dentro del FIP, y eso también se ha traducido. Entonces, para tercerlo con esto, Néstor, lo que quiero decir es, para mí está muy bien la discusión política, seas liberal, conservador, de izquierda, peronista, y no por una etiqueta, pero también los pueblos tienen sus historias, sus identidades, y está bien, y si aparecen nuevas ideologías, bienvenida sea. Lo que sí yo no creo es que cuando en nombre de la antipolítica, de la casta,
en realidad lo que se termina haciendo no es una discusión de ideas o una discusión política, sino que lo que se termina haciendo es contrabandear una ideología. A ver, Gustavo, que se sintió aludido porque se rió en un momento. No, porque nombraste a Rico, ¿viste? Y después de esto vamos a la pausa y después hacemos el cierre. Permitime. ¿Por qué dijiste qué? Perdón. No, por nombrar Rico asociado a López Murphy, cualquier cosa. Está bien. Bueno, pero vamos a decir, López Murphy lo nuevo, el liberal, el tipo fundió el país con la alianza. Y me quiere venir acá a vender que López Murphy es la nueva política. Hablan del fracaso de las ideas de la libertad y no se hacen cargo del brutal fracaso del Estado, con 7 millones de trabajadores en la economía informal, con millones de planes por todos lados, con jóvenes que como no encuentran salida, abrazan ideas y ahora empezamos a teorizar, no, son unos salames porque se dejan llevar por una peluca. No, chicos, no menospreciemos a la gente, no menospreciemos a un enorme movimiento que está creciendo, que yo puedo tener mis diferencias, ella puede tener sus diferencias, pero hay una realidad. El Estado fracasó, no conseguís laburo, no tenés una vivienda porque no, lo 58%... que fracasó fue el neoliberalismo, no el Estado. Vos conocés el autoritarismo de Javier Milei. No lo querés decir, el autoritarismo de Javier Milei. Vos lo conocés porque, a ver, Kachanov y otros como vos fueron atacados por Milei. Hay una dificultad para ordenar. El 58% de una vivienda son impuestos y por eso la gente no accede a la vivienda. Maestro, ya que vienen los piqueteros acá, pasá por la FIP, pasá por la IGJ, porque es lo que está frustrando a la gente. No, pasá por Bimbo, pasá por las empresas que concentran y que deciden el monopolio de la vida de los argentinos. Si los impuestos no son un problema, duplicados, maestros, verán cómo estamos. Ahora para el cierre van a poder opinar todos en un minuto. Dale, vamos. Bueno, perdón, yo no sabía que había habido un cruce por Twitter entre ustedes dos, discúlpenme. Eduardo no lo quiso mencionar, pero vos saludiste en un Twitter a él, le dijiste que no había terminado la secundaria. ¿Es así o no? No, esto fue en Crónica. Fue en Crónica. Yo le dije, en este contexto, el señor estaba reivindicando a la Unión Soviética. Yo le digo, sin saber, asumo que le falta historia de cuarto año, por lo tanto usted me reivindica a la Unión Soviética, yo asumo que no terminó el secundario. Efectivamente, después me enteró que el señor no terminó el secundario. Ese fue el cruce que tuvimos. Bueno, eso que quede claro que el señor... Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. La señorita que dice que no es defensora de genocida se saca foto con Rico diciendo que Rico... Es un honor tener una foto con Rico. Son defensores de genocida y lo ocultan. Yo defiendo a Lenin. Señor, la primera revolución obrera en el mundo. Genocidios cometió Aldo Rico primero. Viva Lenin. Segundo, Vos decís viva Videla. Segundo, yo jamás en mi vida dije viva Videla. Jamás en mi vida dije viva Videla. No mienta. No mienta. Yo no me saco una foto con Rico. En mi vida dije viva Videla. Así que usted primero... No me saco una foto con Rico diciendo que es un honor. Es una mala persona. Con Lenin me sacaría una foto. Usted es un mentiroso. Y defendió a los genocidas. Y los soldados también. Vos también defendés a Rico, no me llama la atención que vos defiendas a Rico. No me llama la atención que vos también defiendas a Rico. Fue a la Malvinas a defenderte a vos. ¿Vos defendías a Rico? A defenderte a vos, a mí no. Sí, claro que sí. Fue a defender a Galtieri. Claro que sí. Ese es un alto mando responsable del asesinato en Malvinas. Por favor. Los genocidas son responsables de los asesinatos de los pibes en Malvinas. Por favor. Pelado, estás con todo lo malo. Cualquier cosa. Con Bernie, con Rico. Un desastre, Pelado, lo tuyo. Voy a ser muy breve, por favor, no me corte. Primero que nada, destacar la falta de respeto hacia los héroes de Malvinas, llamando a los pobres pibes asesinados, por favor, a los hombres que combatieron muy valientemente, entre ellos Aldo Rico, a quien acusás de genocida. Te puede gustar o no gustar la forma de llevar adelante la política. Disculpe y déjeme hablar. La política, Aldo Rico, te puede gustar o no, pero estás insultando a toda la gente que lo votó democráticamente para que él ocupe su lugar. Tercero, cuénteme cuál fue el delito que cometió Rico. Usted es un mentiroso que me acusa de avalar a Videla, que es mentira. Yo repudio a Videla, pero usted nadie le va a quitar que usted defiende a la Unión Soviética genocida. Usted defiende a la Unión Soviética viva la revolución y no critica a nadie. Qué vergüenza, señor. Qué vergüenza. Agustina, perdón. Viva la revolución. Argentina nunca va a ser comunista. Muerte a los fascistas. Argentina nunca va a ser comunista. Muerte a los fascistas y a los comunistas, señor. Bueno, se encendieron al final y no paramos. Me parece que este nivel de confrontación explica por qué la dirigencia argentina no se puede comunicar con los jóvenes, que deberíamos aprender más, que deberíamos de salir categorías que ya están obsoletas y estancas y que por ahí no son lo que los jóvenes quieren discutir. Para mí, una foto con Rico no está obsoleto para nada. Independientemente de eso, vamos a la agenda de la Argentina, la preocupación. Pero no comparen un poquito. Esto es un control. Gracias, Gustavo. Gracias. Absolutamente. Después profundizaremos. Sacaré una foto con Rico. Gracias, Delfina. Gracias, Eduardo. Corten ese micrófono. Preocúpese por la gente
la por favor, que háganme caso. Por favor, corten el micrófono. Ahí está. Listo para poder despedirnos. Gracias a todos. No es mi intención que cortarle el micrófono a nadie, pero a veces no hacen caso. A veces los propios no hacen caso. Bueno, así se pone la discusión. Señores, vamos a una última pausa, pero ya los despedimos. Gracias. Muy amables.